Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer otro ejercicio sobre la función lineal. Vamos a escribir una función, por ejemplo, la función f de x igual a menos 4 quintos más 3. Vamos a trabajar en esta ocasión con una pendiente negativa. Y esta función pues la podemos escribir como y igual a menos 4 quintos más 3. Entonces aquí tenemos en esta parte la intersección con el eje Y. Lo que viene a ser lo que llamamos la letra B es 3 positivo, y lo cual significa que nuestra intersección estará en el punto 0,3. Bien, ese punto nos quedaría representado aquí 1, 2, 3, aquí arriba, perdón, 1, 2, 3, exactamente por acá. Y entonces vamos a poner aquí tenemos un valor de 3. Tenemos 1, 2, 3. Bien, y ahora vamos a graficar la recta, pero en este caso observen que nuestra recta tiene una pendiente negativa, lo cual significa que esta recta debe quedarnos con una inclinación hacia la izquierda, como está esta recta, algo parecido a esto. Bien, entonces vamos a graficar ahora nuestra recta pasándonos de la pendiente. La pendiente sabemos que es menos 4 quintos, lo cual quiere decir que nos vamos a mover en Y 4 unidades, y nuestro cambio en X o nuestro movimiento en X va a ser 5 unidades. Bien, eso va a ser a partir del punto de la intersección, es decir, es a partir de acá, de la intersección con el eje Y o el corte con el eje Y. Entonces, ese movimiento lo podemos hacer hacia arriba o hacia abajo. En esta ocasión lo voy a hacer hacia abajo. El resultado es el mismo, ¿sí? Me voy a mover en Y hacia arriba o hacia abajo, como uno guste, pero en esta ocasión voy a hacerlo hacia abajo. Me voy a mover 4 unidades hacia abajo a partir de la intersección. Entonces estaríamos aquí 1, 2, 3, 4. Entonces quedaríamos aquí en este punto, que ese punto sería menos 1. Aquí tendríamos un valor de menos 1. Bien. Y luego tenemos que movernos 5 unidades horizontalmente, es decir, en el eje X, pero ese movimiento tiene que ser hacia la derecha para que la recta pueda quedar inclinada hacia la izquierda con pendiente negativa. Entonces vamos a movernos a partir de acá 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esto quiere decir que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estaríamos terminando aquí 5 de X y menos 1 de Y. Nos quedamos aquí. Ese punto, sus coordenadas, las coordenadas de ese punto serían pues
5 de X menos 1 de Y. Bien, están las coordenadas de este punto. Bien, ahora vamos a trazar la recta. Entonces, esa recta tiene que pasar por estos dos puntos. Entonces, agarramos esta recta y la trazamos. ¿Sí? Procurando siempre cortar a nuestro eje X para que podamos medir el ángulo de inclinación de la recta. Bueno, con esto ya hemos graficado la recta y entonces vamos a hallar ahora el ángulo de inclinación de esta recta. Aplicamos la fórmula de la pendiente. Decimos acá, permítanme borrar esto. La pendiente por fórmula es la tangente a la menos 1 del ángulo de inclinación. Si despejamos el ángulo de inclinación, alfa sería igual, aquí tengo un error, esto no es tangente a la menos 1, es tangente. Y entonces, despejando, el ángulo sería, ahora sí, tangente a la menos 1 de la pendiente. ¿Sí? La tangente al pasar acá pasa como tangente inversa y nos queda esta forma. Y entonces sí, calculamos ahora el ángulo, sería la tangente inversa de el valor de la pendiente, que es menos 4 quintos. Y haciendo ahora el cálculo, la tangente a la menos 1 de 4 quintos nos da un ángulo de menos 38.65 grados. Entonces aquí vamos a tener un resultado que va a ser menos 38.65 grados. Aproximadamente 39 grados, ¿no? Bien, ¿dónde está este ángulo realmente? Bueno, este ángulo quedaría ubicado, voy a cambiar aquí el color para resaltar este ángulo. Este ángulo, si se fijan, nos da un ángulo negativo. ¿Qué significa esto? Que este ángulo está medido del eje X hacia abajo. Es decir, estamos hablando de este ángulo. ¿Okay? Esto viene a ser nuestro ángulo alfa. Pero vamos a expresar el ángulo de manera que nos quede positivo. Si se fijan, este ángulo viene a ser este mismo, está por acá. ¿Por qué? Porque estos ángulos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, este ángulo también es alfa. Pero cuando el ángulo nos quede negativo, vamos a expresarlo de manera que nos quede positivo, es decir, medido en contra de las manecillas del reloj. Es decir, necesitamos el ángulo de aquí hasta acá. ¿Ok? Bien, este es el ángulo que queremos expresar en la respuesta. Cuando el ángulo nos quede negativo, vamos a procurar expresarlo positivo para que quede medido en contra de las manecillas del reloj, es decir, partiendo del eje X, así, llevando ese sentido. Entonces, este ángulo, vamos a llamarlo teta, por ejemplo. Este ángulo teta, lo voy a poner aquí en color rojo, este ángulo teta sería, si se fijan, de aquí hasta acá, teta más alfa es 180 grados. Es decir,
teta más alfa nos estaría dando aquí 180 grados. ¿Okay? Por lo tanto, si despejamos teta, pues teta sería igual a 180 grados menos alfa. Así que esto nos va a quedar 180 grados y a esto le vamos a restar el valor de alfa. Entonces acá menos 38.65 grados. Si se fijan aquí, no estoy poniendo el signo menos al ángulo. Me dio negativo, pero acá no lo estoy poniendo negativo. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿y por qué aquí el profe no nos está poniendo negativo el ángulo? ¿No? ¿Qué pasa? Nos está haciendo chafa. En realidad no estoy haciendo chafa. Lo que pasa es que el signo de un ángulo tiene un significado físico. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo con signo negativo solo significa que el ángulo está medido del eje X hacia abajo, es decir, está medido a favor de las manecillas del reloj. Y un ángulo positivo quiere decir que está medido en contra de las manecillas del reloj, es decir, del eje X hacia arriba, está teta. Entonces, no hay que ponerle aquí el signo menos. El signo menos solo está significando que este ángulo alfa se midió pues en este sentido, es decir, del eje X hacia abajo, ¿sí? Y este ángulo, por ser opuesto por el vértice, también este ángulo vale 38.65 grados. Por lo tanto, esta resta nos va a arrojar aquí un resultado que va a ser 180 menos 38.65 nos da 141.35 grados. Entonces esta sería la respuesta ya de nuestro ángulo. Voy a ponerlo más aquí abajito. Teta sería igual entonces a 141.35 grados. Bien, ese ángulo obviamente es este medido de aquí hasta acá. ¿Okay? Vamos a comprobar que ese ángulo mide 141.35 grados, es decir, lo vamos a hacer con el semicírculo. Vamos a colocar el semicírculo aquí exactamente en el vértice del ángulo. Tocamos y entonces medimos de aquí hasta acá, y como vemos acá hay 140, 141 y fracción, ¿sí? Entonces con esto estamos comprobando que este resultado es correcto. Bien, entonces acá tienen un ejercicio más de cómo graficar una recta, y en el caso de que nos quede el ángulo negativo, pues tenemos que expresar la respuesta de manera que el ángulo nos quede positivo. Así que tenemos que hacer esta operación, o simple y sencillamente siempre a 180 grados quítenle o réstenle el ángulo que les dio negativo. Pero recuerden, no hay que poner aquí el signo. Al final se va a quedar como una resta, ¿sí? Y con esto, bueno, pues hemos terminado el ejercicio. Nos vemos en un siguiente
video. Hasta pronto.